El segundo tema era gráficos en general de presión versus radio versus tiempo, ¿no? Entonces, antes de empezar con eso, déjenme borrar la pizarra modernamente. Entonces, antes de empezar con los gráficos de presión versus radio y versus presión, radio, caudal y tiempo, me gustaría hacer una pequeña introducción a los yacimientos abiertos y cerrados. No soy muy fanático de llamarlos yacimientos abiertos o cerrados porque, no sé, no me gusta mucho la palabra, suena una puerta que se abre o se cierra. Más en todo caso, el texto guía lo llama de esta manera, yo les voy a decir la manera como a mí me gusta llamarlos, en todo caso. Entonces vamos a empezar. Yacimiento abierto. Y yacimiento cerrado. Lo pongo entre comillas nuevamente porque eso abierto cerrado suena a una puerta, ¿no? Entonces por ende no me gusta usar mucho esa palabra. Más está claro que estamos hablando de un yacimiento abierto, que sería un yacimiento que tiene flujo, y un yacimiento cerrado, uno que no tiene flujo. Entonces vamos a dibujar el yacimiento, una representación del yacimiento, siendo este mi pozo. Entonces el flujo va a ir de esta manera, ¿no? Eso creo que quedó un poco claro con las primeras clases cuando hablábamos de yacimientos con los tipos de flujo, ¿no? Listo. Entonces yo digo aquí la diferencia es que cuando hablamos de un yacimiento cerrado nos enfocamos en esto, en la frontera. ¿Qué pasa en la frontera? En un yacimiento cerrado no hay flujo. Déjenme escribirlo. No hay flujo. Eso es lo importante. Entonces, lo graficamos o lo escribimos de esta manera, ¿no? Delta P, delta R, siendo R igual al radio externo o el radio de la frontera, pues tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que no hay flujo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el cambio de presión entre la frontera de mi yacimiento y lo externo de mi yacimiento es 0. ¿Qué significa? Que no hay cambio de presión. Y nosotros como ingenieros en petróleo manejamos bastante bien este tema de las presiones, ¿no? Porque nosotros decimos que cuando se está produciendo es porque en el pozo hay una presión menor que a lo largo de mi yacimiento. Eso hace que el flujo pueda moverse a lo largo de nuestro yacimiento y finalmente llegar a nuestro pozo. Algo que no está sucediendo aquí. No hay cambio de presión. La presión en este caso no hay cambio de presión, por ende no hay flujo. Eso sería el yacimiento abierto, perdón, el yacimiento cerrado. Entonces, el yacimiento abierto, pues algo muy similar, siendo este el pozo. El flujo, pues y nuevamente nos vamos a enfocar en esta parte. Pero ¿qué pasa en esta parte? Que hay flujo de algún fluido. Si nosotros estamos hablando que es el límite de nuestro yacimiento, pues no podemos decir que hay flujo de petróleo, porque si no, mi yacimiento estaría más acá, ¿no? Si hubiera aquí algo y hubiera flujo de petróleo en esta zona, pues el yacimiento sería hasta acá, ¿no? Esto ya sería parte de todo el reservorio. En todo caso, lo que regularmente fluye a través de un yacimiento abierto, pues es agua, ¿no? Eso regularmente es lo que está fluyendo. Y el agua, en este caso, son acuíferos, que lo que hacen es que cuando el pozo comienza a producirse y todo este petróleo comienza a moverse hacia el pozo, pues es el agua el que va reemplazando este pequeño espacio. Eso nos ayuda con un empuje y bueno, depende de muchos factores más. En la gran mayoría es un caso positivo para nuestro pozo. Entonces, en este caso, nuestro delta P, delta R, nuevamente hablando del radio y el radio externo, pues va a ser diferente de 0. ¿Qué estoy diciendo? Que hay una diferencia de presión entre estas dos zonas y por ende pues el flujo o el fluido que está como frontera de mi yacimiento pues fluye a mi yacimiento. Listo. Entonces eso para hacer una pequeña introducción acerca de los yacimientos abiertos o cerrados, porque las curvas de presión van a depender justamente de esto y ya lo vamos a explicar. Perfecto, entonces vamos a hablar de la primera curva. Déjenme ver si... creo que lo voy a hacer en la otra sección de la pizarra para no borrar esto y poder volver en cualquier momento. Listo, entonces nos vamos a mover hacia la pizarra de acá para poder tener esto presente y en cualquier momento lo podemos volver a necesitar, ¿no? Entonces en este caso vamos a empezar con el que nosotros llamamos yacimiento abierto. Listo. Entonces vamos a hacer un gráfico que va a ser
un gráfico de presión, caudal y finalmente radio, ¿verdad? Presión, radio, caudal. ¿Por qué razón estamos haciendo un gráfico con doble axis? Pues simplemente para simplificar el tema y ver la relación que tienen uno con otro. Entonces vamos a suponer que tenemos tres tiempos, un tiempo T1, un tiempo T2 y un tiempo T3, siendo el T1 menor al T2 y siendo el T2 menor al T3. O sea, hablando en tres tiempos secuenciales, ¿no? Tiempo 1, un tiempo pequeño, tiempo mediano y tiempo 3, un tiempo un poco largo, ¿no? Entonces vamos a visualizar qué es lo que está sucediendo en el pozo. Entonces, con respecto a la presión a lo largo del radio, pues siempre va a ser la presión externa, siempre va a ser la presión en la frontera. Esa presión no va a cambiar, la presión externa o la presión inicial en este caso, pues siempre va a ser la misma. Esa presión no cambia. La presión inicial es la que medimos antes de empezar a producir el pozo. Una vez que lo empezamos a producir, la presión cambia, pero la presión inicial nunca va a cambiar. Yo que sé, la presión inicial es 3500. Luego comenzamos a producir PSI, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, 3500, producimos, baja la presión, más la presión inicial de mi yacimiento siempre va a ser la presión inicial y la presión que sería 3500 PSI. Perfecto. Perdón. Entonces comenzamos a hacer un tiempo 1, ¿no? Vamos a poner aquí. Esta línea representa un tiempo 1. Esta línea representaría, bueno, pongámoslo más cerca para verlo más, o el tiempo 2 y el tiempo 3. ¿Por qué razón separo las líneas y digo tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 con varias variables? Porque según el tiempo de producción, pues la curva va a ser diferente. El caudal es constante, esto es algo muy importante. Déjenme escribirlo por aquí, por acá. Caudal constante. Ustedes van a decirme, profesor, no entiendo. Si el caudal es constante, ¿no debería tener una línea aquí nada más? O sea, digo yo, no, constante a lo largo de ¿qué? Pues constante al momento de producir, es decir, en cierto punto de mi yacimiento, a mi presión PWF, pues voy a tener un caudal constante. Siempre en mi PWF el caudal, es decir, en mi pozo va a ser el mismo. Yo voy a producir, no sé, 1000 barriles por día. Pues yo produzco 1000 barriles por día sin importar el tiempo que haya pasado. Da igual. El punto es que yo estoy produciendo 1000 barriles por día, aquí. Ahora, cuánto yo estoy moviendo ese petróleo a través del tiempo, pues eso es lo que vamos a proyectar. Entonces empecemos con la presión, que es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la presión y vamos a dibujar la primera presión. A un tiempo T1, pues voy a tener algo como esto. ¿Qué significa? Que la presión a un tiempo T1 y a un radio puede ser, no sé, en este caso puede ser RW, a un radio RW, es decir, al radio del pozo a un tiempo 1, pues la presión era la presión inicial, antes de producir. Comenzamos a producir, pues la presión tiene que caer, ¿no? Eso está claro, la presión cae, perfecto. Ese sería el primer caso. Ahora pregunto yo, ¿qué pasa si aumentamos el tiempo de producción? Si aumentamos el tiempo de producción, la presión va a tener que variar, ¿no? Entonces, la presión nuevamente comienza de presión inicial, es decir, a un tiempo 2 comienza la presión inicial. Acuérdense que el tiempo T2 incluye el tiempo T1, ¿no? Entonces, comenzamos en la presión inicial y como tenemos más tiempo de producción, pues la presión de mi yacimiento o de mi pozo, de mi PWF, va a bajar, va a estar bajando. Perfecto, llegamos a este punto. Y finalmente, si hablamos de un tiempo 3, pues va a ser algo también muy similar. Entonces, esta sería la explicación de cómo va variando la presión en un yacimiento, el yacimiento cerrado. En un yacimiento cerrado. Voy a explicar la diferencia entre la diferencia de curvas entre yacimiento abierto y cerrado. Perfecto. Entonces, en un yacimiento cerrado tendríamos esta caída de presión. Listo. Ya hablamos de la presión, ahora hablemos del caudal. Ya partimos que el caudal siempre comienza en un punto que va a ser el PWF, ¿no? O bueno, el pozo, aquí. Listo. Entonces, si el tiempo que ha transcurrido es un tiempo pequeño, pues vamos a tener una caída de caudal pequeño. ¿Qué significa esta curva? Significa que mi caudal era, yo qué sé, habíamos dicho 1000 barriles, o lo que sea. 1000 barriles en el pozo, pero si nosotros comenzamos a alejarnos en el radio, lo que se está moviendo va a ser mucho menos. ¿Y qué significa que llegue a cero? ¿Qué significa que llegue a cero? Pues que
el gráfico que habíamos visto anteriormente, acuérdense que habíamos hecho los grafiquitos, las líneas, los círculos, eso me decía hasta dónde, hasta qué parte la onda había llegado. Entonces aquí la tenemos, hasta aquí llegó la primera. Si vemos la segunda, pues va a ser algo un poquito diferente, y si vemos la tercera, pues diferente. En este caso la estoy haciendo un poquito algo así, para ser más claros. Entonces aquí tendríamos el gráfico de yacimiento, de un yacimiento cerrado, analizando su presión y su caudal. Perfecto, vamos ahora con el siguiente gráfico, que sería el gráfico de presión versus tiempo para el yacimiento cerrado, donde analizaremos lo que es la presión pseudo continua y la presión, perdón, el flujo trasciente y los flujos pseudo continuos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, estamos trabajando en yacimiento cerrado nuevamente, solamente para dejarlo escrito. Perfecto. Entonces vamos a hacer nuevamente el gráfico y vamos a hacerlo presión. En este caso vamos a analizar versus tiempo, ¿verdad? Presión versus tiempo, perfecto. Entonces vamos a analizar el mismo caso que teníamos la T1, la T2 y la T3, ¿no? Tres tiempos cualquiera. Entonces podemos decir lo mismo de la presión inicial, ¿no? La presión inicial es la misma a lo largo de la producción del yacimiento, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer tiempo. Pongamos aquí tiempo 1, sabiendo que el tiempo 1 es menor al tiempo 2, menor nada, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a analizar la primera parte. Entonces, teníamos una caída de presión que va a lo largo de la presión inicial y llega hasta cierto punto, ¿no? Entonces vamos a ponerlo bueno, pongámoslo de esta manera. T2, T3, hasta T4, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tener una caída de presión de esta manera, ¿verdad? Tenemos la caída de presión que lo habíamos dibujado hace un rato. Pero va a llegar un punto en el cual, poner un poco más inclinado tal vez para tener más líneas de trabajo. Va a llegar un punto en el cual, pongámoslo más acá, la caída de presión va a ser constante. Entonces, conforme más pase el tiempo, pues vamos a empezar tal vez desde acá, y se hace lineal, y se hace lineal. ¿Qué significa que se haga lineal? En un tiempo cualquiera. Lo que significa que se haga lineal, lo que estoy diciendo yo en este caso, acuérdense que habíamos hablado del yacimiento cerrado, decíamos que la caída de presión en un yacimiento cerrado se volvía igual a cero, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que significa que la presión va a caer disminuyendo a lo largo de la forma como esté produciendo el yacimiento hasta que toque yo la frontera de mi yacimiento. Una vez que yo toque todas las fronteras de mi yacimiento, pues la presión va a caer de manera constante. La caída de presión va a ser constante. Entonces esto va a ser a los diferentes radios, ¿no? A un radio 1, radio 2, radio 3. Eso con respecto al yacimiento cerrado. Listo. Entonces tenemos aquí el gráfico y vamos a hablar de esta zona que está acá, en la cual tenemos un flujo transiente. ¿Qué significa tener un flujo transiente? Pues que tenemos una caída de presión con respecto a mi tiempo, delta P, delta T, que va a ser una variable. ¿Qué significa variable? Pues que la caída de presión depende de los tiempos que esté tomando, los tiempos de producción. Y luego, en la parte de acá tenemos flujo pseudo continuo, que lo que nos representa simplemente que nuestra caída de presión con respecto al tiempo, pues va a ser constante, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Listo, entonces creo que ahí queda bastante claro el gráfico de yacimiento cerrado. Vamos ahora a empezar con la siguiente parte, que sería yacimiento abierto. Ya hablamos de yacimiento cerrado, vamos ahora a hablar con yacimiento abierto. Listo. En un yacimiento abierto tenemos algo muy similar que en el yacimiento cerrado. La única diferencia va a ser en la frontera. Va a ser que en la frontera vamos a tener una presión o un flujo que va a ayudar a que la caída de presión sea menor, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuevamente los gráficos. Vamos a dejarlo por aquí. Yacimiento abierto. Con los mismos colores para que no quede duda.
Entonces, nuevamente, tenemos nuestra presión inicial, que eso creo que está bastante claro, la presión inicial. Tenemos nuestra presión, vamos a hacerlo con caudal, y con radio. Entonces, tenemos algo muy similar que lo que habíamos hecho hace algún rato, ¿no? Entonces vamos a tener las caídas de presión conforme algo parecido a esto, ¿no? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Entonces la caída de presión en este caso va a tener una forma como esta, ¿no? En el primer escenario, en el primer tiempo. Luego, si vamos analizando la caída de presión, pues va a ser algo mayor, ¿no? Y finalmente, algo mayor. Esto no cambia, la caída de presión sigue siendo la misma, ¿no? Y la presión va a caer según el tiempo, o la caída de presión va a ser mayor según el tiempo con el que estemos trabajando. Ahora, ¿qué pasa con el caudal? Bueno, el caudal tiene que ser lo mismo, ¿no? El caudal tiene que tener una producción mínima o una producción constante, perdón, en la frontera, y finalmente vamos a tener cosas como esta, ¿no? Caída de presión de esta manera. Está sucediendo algo muy similar. La única diferencia en este caso es que nosotros vamos a tener que llegar a un caudal constante, y ese caudal constante va a ser, esa parte que se está agregando, pues va a ser la intrusión de agua, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una intrusión de agua que va a generar un caudal general. Listo. Este sería el gráfico ahora de presión versus radio. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, ahora hablando de yacimiento abierto. Perfecto, y creo que con eso terminamos las preguntas, así que estamos avanzando. Perfecto. Entonces vamos ahora a ir con el gráfico de presión versus tiempo, ¿no? Como lo habíamos visto hace un rato. Listo. De igual manera, vamos a tener la presión inicial, esto no cambia. La presión inicial siempre es la misma. Entonces ahora vamos a dibujar la presión a un tiempo cualquiera, porque aquí vamos a hacerlo a un tiempo que en este caso, bueno, eso vamos a hablar más adelante, dejémoslo como un tiempo cualquiera. Y vamos a hablar de diferentes radios. Entonces voy a decir que la primera caída de presión va a ser algo como esto. Y llega a este punto y se vuelve constante. Entonces en otro radio cualquiera pues vamos a tener algo similar, se vuelve constante. En otro radio pues vamos a tener algo así y constante. Entonces nuevamente lo que estamos hablando en este caso es de los flujos, ¿no? Y vamos a tener de la misma manera pues flujo transiente, donde no es necesario que yo diga que el delta P, delta tiempo, es igual a una variable, ¿no? ¿Por qué? Porque la caída de presión depende del radio en el radio que me esté enfocando, ¿no? Vemos que las curvas son diferentes, ¿no? Ahora vamos a ir a la siguiente parte, que sería el flujo, ya no pseudo continuo, sino continuo. ¿Por qué continuo? Porque la caída de presión con respecto al tiempo, en este caso, es cero. ¿Y por qué razón es cero? Pues ya lo habíamos hablado hace un rato. Habíamos hablado que en el yacimiento abierto teníamos una caída de presión versus radio diferente de cero. Más si nosotros vemos la caída de presión versus tiempo, en función del tiempo va a ser cero. ¿Por qué? Porque da igual el tiempo, a partir de esta línea divisoria, toda mi presión va a ser constante. ¿Por qué razón la presión es constante? Eso es lo que yo decía hace un rato, que nos convendría en estos casos. Pues sí, nos convienen hasta cierto punto, porque llega el punto en que llegamos a la frontera, valga la redundancia, discúlpeme, llegamos a la frontera, lo voy a explicar mejor en el gráfico que habíamos presentado anteriormente. Listo, entonces como habíamos dibujado anteriormente, pues vamos a analizarlo. Teníamos yacimiento abierto. Ojo con esto, cuidado, se van a confundir. Una cosa es la caída de presión con respecto al radio y otra es la caída de presión con respecto al tiempo. Porque pueden decir, pero había dicho que era diferente de cero y después me dice que es cero. Sí, son dos cosas diferentes, caída de presión de radio y caída de presión de tiempo. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de yacimiento abierto, ¿no? Y habíamos dicho, en el yacimiento abierto, ¿por qué razón la caída de presión? Estaba acá. La caída de presión con respecto al tiempo es igual a cero. ¿Por qué razón? Porque por cada gota de petróleo que yo vaya moviendo aquí, que vaya pasando,
En este caso yo voy a tener intrusión de agua que va a reemplazar. Y ahora sí regreso al gráfico acá, porque es lo que yo estaba diciendo, una vez que yo llego a mi frontera, aquí va a haber flujo. Y ese flujo lo que va a hacer es que la caída de presión ya no sea una variable, no caiga la presión, sino que por cada gota que yo esté perdiendo, mi acuífero o mi reservorio, el fluido que sea que tengamos ahí, pues va a compensar esa caída de presión. Entonces, en este caso sería el delta P, delta T igual a 0, siempre y cuando estemos hablando de un yacimiento abierto. Yacimiento abierto, entre comillas, o con flujo, como me gusta llamarlo. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco que hayan prestado atención, espero les haya gustado el video. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, no se olviden que tenemos disponible el aula virtual y los correos electrónicos para comunicarnos alguna cosa. Me gustó la primera sesión con las varias preguntas que han salido a lo largo de la clase. Entonces me gustaría que sigamos de esta manera, que sigan saliendo muchas preguntas para poder ir respondiéndolas de la mejor manera. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión.